Bien, a continuación voy a explicar la práctica 6 correspondiente a relé. Bien, lo que tenemos a continuación es un sistema de focos. Aquí podemos observar que los focos, que los relés están interconectados entre sí. Aquí en el esquema de conexiones vemos que según el relé, la bobina de encendido que viene de una fuente generadora de voltaje continuo, va a activar el contacto que tiene interno, va a imantar la bobina y va a hacer que el switch se pegue. Entonces, una vez ocurra eso, los focos van a comenzar a encenderse según el control que le demos. Esto es un control de fuerza y, perdón, este es un sistema de control y de fuerza también. Vamos a usar para el control de los focos de encendido un control infrarrojo, que es el que está aquí. Vamos a utilizar 6 focos que nos van a mostrar cómo vamos avanzando. Vamos a tener 6 relés interconectadas entre sí, serie, y una fuente de voltaje. También vamos a tener un motor a corriente directa, que como se explicaba en la práctica, podría significar cualquier sistema, por ejemplo, la forma en la que se abre o se cierra una puerta, ¿no? Entonces, esto va a simular el control. Luego, para poder hacer la conexión con el Arduino, vamos a utilizar un sensor infrarrojo, que este va a hacer el papel de receptar la señal del infrarrojo, del control infrarrojo. Ya, entonces vamos a aplicar el código. Básicamente lo que tenemos en este código es, declaramos las entradas, que son los relés, y que es el motor a corriente continua en el puerto 9. Ya, ahora también definimos al control remoto como una entrada 8. O sea, realmente lo que hacemos con con esta instrucción de aquí es que el control remoto reciba la señal del sensor IR. Entonces, con esa señal que recibe el sensor IR, que está ubicado en el puerto 8, entonces ahí podemos controlar el sistema. Ya, tenemos un contador que nos va a ayudar básicamente a realizar el proceso de intercambiar el funcionamiento de los focos. Ya, en el VoiZ también tenemos estas librerías. Esto de aquí viene incluido con esta librería de aquí, irremote.h. Estas funciones que tenemos aquí son propias de esa librería. Lo que hacemos aquí es declarar la creación del objeto, es decir, declarar el control. Y esta función de code result sirve para decodificar los resultados. Ya, luego lo que tenemos aquí es definir los puertos como salida y el motor de CC también como salida, y vamos a tener una salida serial debido a que van a haber ciertos botones del infrarrojo que no se van a utilizar. Ya, también tenemos aquí las funciones. Esta es una función que nos va a servir a nosotros para hacer el cambio de botonera. Sé que primero lea uno y luego a otro. Toda esta parte del void convert, que es una función que se ha creado por esa librería, sirve para hacer el manejo del encendido y apagado de los focos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que tomar en consideración que no existe una instrucción de funcionalidad para decir dónde está ubicado cada botón. Entonces lo que se hace es mediante unos códigos. Estos códigos internamente en el circuito del infrarrojo ya saben qué posición indica. Entonces, por ejemplo, para este de aquí tenemos un determinado valor. Dice que se enciende el relé 1 con el 1. Este case de aquí es para el botón 1. Ya, y así mismo, este break nos sirve para salir de la función. Y si el contador es igual a 0, entonces se enciende el relé. Lo mismo aquí, tengo este case que es para el botón 2 porque se enciende el relé 2 para el foco 2. Ya, entonces, y así sucesivamente con todas las posiciones.
tomar en consideración que el 1 le corresponde al relé 1, el 2 al 2, y así hasta el 4, mientras que el resto de botones no tiene una funcionalidad. Ya, hasta el 6, perdón. Mientras que el 7, el 8, el 9 y el 0 no tienen una funcionalidad definida, por lo que se ha definido una entrada serial cuando se presionen esos botones. Una salida serial, perdón. Ya, luego lo que tenemos también es el botón de aquí, el Input-Output, que va a servir para encender y apagar el motor. No, este Input-Output va a servir para cuando se necesite el uso del motor, por así decirlo, lo activa. Esa es la parte que está aquí. Ya, luego se sale de allí y finalmente lo que tenemos es un botón para apagar todos los relés. Este se hace mediante la función que está aquí, que se llama repeat. Con eso se apagan todos los relés y el motor. Ya es como un enable del sistema. Ya, y finalmente tenemos esto de aquí, que es lo que decía, que cuando no ocurra ninguna de las cosas, entonces lo vamos a decir que el usuario está presionando estos botones que no están definidos y va a salir por pantalla no definido. Finalmente vamos a hacer la simulación. Ya, lo que tenemos que aquí prácticamente es que cuando yo presiono el botón 1, se enciende el relé 1, pega el bobinado, pega el contacto por la inducción electromagnética y se enciende el foco. Si yo presiono el 2, entonces lo mismo, ¿no? Manda una diferencia potencial aquí mediante este cable que está en serie y se activa la bobina. Ya, si lo mismo hago con todos y vemos que se encienden así los focos. Ajá, ya. ¿Y qué pasaría si yo presionara un botón que no tiene, perdón, un botón que no tiene nada que ver? Entonces me va a salir no definido. Por ejemplo, el 0, el 7 también me sale no definido, el 8 no definido, el 9 no definido, porque esos botones no están definidos. Esa sería la práctica y muchas gracias.